Bienvenidos a la cuarta sección de la serie Hermenéutica, normas básicas de interpretación bíblica. Estamos mirando todavía la primer regla. ¿Cuál es? El reconocimiento del origen divino de la Biblia. Ese es el fundamento. De allí para allá van todas las demás reglas. Hemos visto entonces que cuando dice toda escritura es inspirada, se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, pero no más que eso. El texto de Timoteo, ¿ok? Se refiere a eso. El siguiente texto en apoyo a esta primera regla es Segunda de Pedro 1:21, que lo vimos muy de paso. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El que vimos en verdad fue el 20. ¿Qué dice este versículo? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos aquí entonces? La inspiración divina de la Biblia en la forma más clara, en la misma Biblia. Ahora bien, las Escrituras como palabra de Dios incluye todo lo escrito, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Es importante no olvidar esa parte. El contenido de ambos es presentado en la Biblia como palabra de Dios, con igual autoridad uno como el otro. Es así que es considerado como palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo. Veamos por ejemplo en el Antiguo, Jeremías 1, por ver uno entre tantos. Jeremías 1:2. Palabra de Jehová, que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y viene entonces toda la profecía de Jeremías. Dice que eso es palabra de Jehová. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, Isaías 38, el versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Es palabra de Jehová lo que escribió Isaías también. Ezequiel 1:3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, etcétera, etcétera. Lo dado a Ezequiel fue también palabra de Jehová. Oseas el capítulo 1. 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, etcétera, etcétera. Pero lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. También es llamado palabra de Jehová. Miren en Colosenses 1, versículo 25. 1:25. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué hacía el apóstol aquí? Dice que lo que él anunciaba, ¿qué era? Palabra de Dios. ¿Ok? Primera Tesalonicenses 1:5. Primera Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo llama él a lo que anunció? Palabra procedente ¿de dónde?
del poder del Espíritu Santo. Vean el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Estoy dándoles textos más que nos hablan de el Nuevo Testamento unido al Antiguo como palabra de Dios. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Las predicaciones que ellos hacían era palabra de Dios. 2.13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Notan con cuánta claridad lo expresa ahí? Es palabra de Dios, lo dicho por los apóstoles. Y de paso, aquí hay un asunto a aclarar. Hay algunos que han confundido frases del apóstol, como por ejemplo, digo yo, no el Señor. Entonces algunos dicen, ve, eso que expresó él ahí, ya es opinión de él. No, cuando Pablo dice eso, digo yo, no el Señor, lo que está diciendo es, lo que estoy diciendo es palabra del Señor, pero no de la del Antiguo, de lo que ya le expresó en el Antiguo Testamento, en las Escrituras antiguas, en la palabra de Dios anterior, sino que es parte de la palabra de Dios del momento. ¿Ok? Está diciéndolo ahora un nuevo profeta, en este caso un apóstol y profeta también. Pero ese es otro tópico. Hay una pregunta o inquietud aquí. La inquietud que tengo es esta. Si bien es cierto, los hombres fueron, o más bien hablaron, siendo inspirados por la palabra del Señor. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Hablaron ¿verdad? la palabra. Ok, hablaron la palabra del Señor, sí, disculpen. Esa, por ejemplo, ahora le dice, Jeremías, vino a mí palabra del Señor. Eso vino, lo que vino a él fue el Señor hablándole, diciéndole, escribe esto, y lo que podemos leer en Isaías fue lo que textualmente el Señor le cita a Jeremías, o es una situación donde el Señor le expone a Jeremías y Jeremías en sus palabras pone lo que el Señor le transmite. Lo que captó. Ajá, si eso en algún sentido pudiese alterar, digamos, este asunto, porque la escritura es clara, la palabra es inspirada, pero ¿en qué forma, digamos, de esas dos? Si hay esos casos. Sí, si Dios dictó la Biblia, y escriba. ¿Okay? Cada palabra, o si obró en la mente y ellos expusieron lo que Dios les transmitió en sus palabras. Y ¿okay? Si esos dos casos existen, si esos dos casos son palabra del Señor. Ok. Bueno, eso es muy importante, solo que es parte de otra temática que se llama revelación e inspiración. ¿Ya? Es un poco amplio como para intentar contestarlo aquí. Nos llevaría mucho de la materia esta, pero sí tenemos que verlo en parte dentro de esta materia, ¿ok? Pero lo veremos luego. ¿Cómo es que funciona la inspiración? ¿Qué diferencia hay entre inspiración y revelación? Lo que está escrito en la Biblia fue que Dios dictó que se escribiera, o el Espíritu Santo obró en la mente, y entonces el ser humano, inspirado por Dios en la forma que él captó, pone por escrito. Y eso es a la vez palabra de Dios, aunque haya sido escrito en forma humana. ¿Okay? Es así es. O sea, Dios no dictó la Biblia. Lo único que fue
dictado textualmente fueron los 10 mandamientos. ¿Okay? Sí, escritos por él directamente. También hay porciones en donde Dios dice, di así, y está escrito, es dictado. ¿Okay? Pero en forma general no funcionó así. Pero es parte de esa otra área que veremos en su momento. Un poquito de paciencia. Bueno, estamos con 1 Tesalonicenses 4:15. Noten muy interesante. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es palabra del Señor ahí? Lo que Pablo está explicando de lo que va a suceder con los que estén vivos cuando Cristo venga y con los que estén muertos. Pero lo que él está diciendo sobre ese evento, él lo cataloga como palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, no solo el Antiguo Testamento, estamos insistiendo en ese punto ahora, sino que también el Nuevo Testamento es reconocido como palabra de Dios. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es palabra de Dios aquí? ¿Ah? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Ah? Está un poquito difícil de definir, ¿verdad? Ellos les expusieron la palabra de Dios que ya había, el antiguo. Tenemos mucha evidencia de que eso fue lo que hicieron. Pero también hablaron lo que Dios les inspiró a ellos. Hablamos de Pablo, de Pedro, a Juan, los que escribieron. ¿Ok? Entonces, aquí está una vez más palabra de Dios haciendo alusión a lo que estaba escrito ya y también a lo que Dios inspiró en aquellos que escribieron el Nuevo. ¿Ok? Involucra a los dos. Había una intervención, ¿no? Apocalipsis 22, 18 y 19. Ese lo leímos ya en respuesta a una pregunta, si no recuerdo mal. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, de lo que se está hablando aquí es de una porción de escritura que se reconoce como inspirada por Dios. Pero ¿a qué está haciendo referencia específicamente? Al libro de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces también es reconocido el Apocalipsis como palabra de Dios. Y si es reconocido el Apocalipsis, también los otros escritos del mismo autor, que es Juan. Y tenemos entonces las epístolas, tenemos el Evangelio y así sucesivamente. Pastor, y para entender Apocalipsis hay que tomar de otros lugares de la Biblia. Entonces, estudiar esta palabra de las profecías de Apocalipsis también involucra toda la Biblia, porque para interpretar Apocalipsis se interpreta no con él mismo, sino con otros libros. Sí, van a notar, por ejemplo, que no hay forma de entender Apocalipsis si no es andando por todo el Antiguo Testamento. Cuando entremos allí a la materia de Apocalipsis, que es una materia aparte, sola, veremos cómo nos va a enviar casi por todo el Antiguo Testamento para poder entenderlo. Es una unión
imposible de separar, antiguo y nuevo, para poder entender la Escritura. Bueno, síntesis de la primera regla. La Biblia es la palabra de Dios. Algunas implicaciones de esta regla. 1. Por causa de su origen divino, la autoridad de la Biblia es absoluta. ¿Claros ahí? No se discute. Se acepta o se rechaza, pero no se discute. 2. Sus enseñanzas no son cuestionables por el hombre. Cuestionarlas equivale a negar su naturaleza divina. 3. Lo que está registrado en ellas, en las Escrituras, es la voluntad de Dios expresada por escrito a través de la inspiración. Eso es lo que necesitamos entender en la primera regla. Ahora, hay algunos asuntos en los que yo no he entrado aquí y quizá no voy a entrar, como por ejemplo, algunas evidencias de la inspiración divina de la Biblia. Porque la regla es que tenemos que aceptarla como divina, inspirada por Dios. Pero la misma Biblia nos dice que es inspirada por Dios y que tanto el Antiguo como el Nuevo. Pero eso es evidencia interna. Pero tenemos también evidencia externa sobre la inspiración divina de la Biblia, en lo que no vamos a entrar en esta materia. ¿Por qué? Porque nos llevaría demasiado. Así que quisiera remitirles. Ustedes pueden buscar ahora con la internet, hay mucha facilidad. Busquen, por ejemplo, evidencias científicas de la inspiración divina de la Biblia. Y van a salir allí muchos materiales excelentes. Por ejemplo, pueden encontrar en títulos como Arqueología Bíblica o Evidencias Arqueológicas de la Inspiración de la Biblia. De paso, tenemos mucho material en esa línea disponible para el que lo desee, donde vamos a descubrir que inclusive textos de los que se tenían muchas dudas, los críticos, incrédulos, ¿ya? Y que se utilizaban para decir la Biblia es históricamente errada, porque dice que existía tal ciudad en tal época y de eso nunca se ha sabido en la historia. Y descubrimientos arqueológicos, entre más se van dando, curioso, no hay ninguno que demuestre que la Biblia estaba equivocada. Entre más surgen, más evidencias hay de que la Biblia tenía razón. De paso, hay un libro que se llama así, y la Biblia tenía razón. Son todas las evidencias arqueológicas que demuestran que como lo dijo, así era, aunque no había ninguna evidencia por años y por siglos. Así que pueden buscar por ahí evidencias astronómicas en el espacio de la inspiración de la Biblia. Antes de que se descubriera el peso del aire, ya la Biblia decía que el aire tenía peso. Antes de que se descubriera que la tierra era redonda o ovalada, ya la Biblia hablaba del círculo de la tierra. ¿Ya? Antes de que se supiera que el mar tiene corrientes que están fijas, ya la Biblia hablaba de las corrientes del mar. ¿Okay? Y hay abundantísimas evidencias de la inspiración divina de este libro, pero no vamos a entrar en eso en esta materia. Les toca a ustedes por su lado investigar sobre eso. Hay bastante material, les repito, si tienen interés en esa línea. Entonces, quedamos por aquí con la primera regla. Preguntas, inquietudes. La Biblia es la palabra de Dios. Se acepta como inspirada, no se discute, se rechaza o se acepta, pero no se discute. Esa es la primera regla. Allá hay una. Entonces, en relación a este primer principio que vimos, ¿cómo pudiéramos entender que algunos libros que se han escrito y que utilizan otras denominaciones son falsos? No te capto la pregunta. A ver si me la formulas otra vez. Sí, digamos, la regla dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Tanto el Nuevo hemos visto como el Antiguo Testamento. Entonces, viendo algunos libros que hay escritos
en otras denominaciones, cómo utilizando esta regla podríamos verificar que esos libros no corresponden más bien a la palabra del Señor. Tal vez lo que podríamos captar allí es que sí, por ejemplo, si pensamos en el libro de Mormón, pero es que ahí entramos en otra de las reglas. ¿Por qué sabemos que el libro de Mormón no es inspirado por Dios? Te decía, ahí entramos en otras, que es, contradice las enseñanzas de la Biblia. Y una de las reglas que vamos a ver es, la Biblia no se contradice entre sí. Cualquier doctrina a la que lleguemos, cualquier enseñanza a la que concluyamos que así es tal cosa, determinado concepto, ese concepto es cierto mientras no choque con nada de las Escrituras. No así el libro de Mormón, contradice en su mayoría todas las doctrinas bíblicas. Ahora, no sé si estás preguntando en relación a esa línea o de libros que desautorizan, por ejemplo, el Antiguo Testamento, que dicen que ya el Antiguo Testamento no es para nosotros. Sí, violentan esta regla, claro que sí, en ese caso. En ese caso, más bien sería lo indispensable, lo ideal, utilizar estos principios todos para ver si esos otros escritos, libros o lo que sea, son fieles o son más bien inspirados por el Espíritu Santo. Sí, aunque ahí debiéramos tener un poco de cuidado porque hay muchos libros, la mayoría, buenos, que no chocan con la Escritura y nos orientan mucho sobre ella, pero no son inspirados, sino escritos por autores guiados por el Señor, pero que no es lo mismo que inspirados. ¿Ya? Y también hay libros escritos por personas inspiradas por Dios, ¿ok? Como lo fue Daniel, como lo fue Jeremías, aparte de la Biblia. ¿Cómo saber eso? Que tal persona fue inspirada por Dios igual como Daniel o como Juan o como Mateo. Esa es otra área que estaremos viendo en su momento en esta misma materia. ¿Ok? Pastor, cuando digamos alguna persona, hablemos de un pastor, va a algún tipo de consejería, algún hermano, y dependientemente del tema que se hable, el pastor le dice, mira, vengo en nombre del Señor, esa persona en ese momento estaría tomando una posición como un profeta para hablar, para que lo que él diga, o para interpretar que lo que él diga viene del Señor, o es en otro contexto que se utiliza esa frase. Va a depender de lo que haya en la mente de ese pastor, pero lo correcto a manejar allí es que si es un representante del Señor que cree la palabra del Señor y la vive, no tiene por qué sentirse cohibido de aconsejar en el nombre del Señor, porque lo que va a aconsejar es la palabra del Señor, es hacerlo en el nombre del Señor, y eso no implica que se considera inspirado por Dios, sino utilizado por el Espíritu Santo para explicar su palabra al que la necesita, dependiendo del problema en el que esté. Sí, porque en uno de los textos que leímos habla de los pastores que nos hablan la palabra del Señor. Sí. Precisamente se me vino a la mente en ese momento esa posición, que muchos ministros utilizan esa frase, vengo en nombre del Señor. Sí, hubo muchos pastores entre ellos que no escribieron. Por ejemplo, Timoteo, tenemos la carta a él, pero no la carta de Timoteo. Él no escribió, pero les explicaba a ellos la palabra. ¿Ya? Lo hacía en el nombre del Señor. Todo predicador expone la palabra del Señor en nombre del Señor. No por eso se considera inspirado
por Dios, sino iluminado, que es otra cosa. Sí, porque eso se malinterpreta muchas veces en el que el Señor le da un mensaje a esa persona directo para, vengo en el nombre del Señor, entonces traigo un mensaje directo que Él me dio a mí, sí, para transmitírselo. Sí, ahí sí, ya cuando se habla en esos términos, Dios me dijo, ese es un profeta. Es un profeta. Ahí lo que hay que indagar es si es un profeta de Dios o es falso. Pero ya expresarse en términos, Dios me dijo, ya no es explicar la palabra. Bueno, excepto que sea por un inspirado, está explicando la palabra y a la vez dice Dios me dijo. Pero utilizar el término Dios me dijo es considerarse profeta. Ser muy cuidadosos con eso. Bien, cerramos por aquí. Quedamos para la segunda regla en la próxima sección. Precisamente